Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a jugar con el concepto de arte y conocimiento. Entonces, ¿qué significa que el arte sea conocimiento? ¿Y cómo podemos aplicar esta idea a la apreciación artística y a la historia del... Para iniciar con esta idea quiero dar como ejemplo que cuando se coloca una obra de arte frente a las personas, no estamos colocando algo hecho por una o varias personas que pertenecen a un determinado contexto y cultura, pues la obra tiene contenidos simbólicos que reflejan ese periodo histórico y las ideas de ese periodo, por supuesto. Por lo tanto, si nosotros desglosamos y decodificamos estas obras, adquirimos una enorme cantidad de conocimientos sobre la historia del arte, sobre diferentes ideas de la humanidad y de diferentes situaciones éticas y de diversidad, en fin. Todos los aspectos de la formación básica de un ser humano pueden ser exploradas mediante las obras de arte. Es por eso la importancia del arte en general. Y en esa medida es que el arte va más allá que simplemente expresividad o manipulación de materiales, es decir, que implica conocimiento. Y es evidente que al manipular materiales y técnicas se maneja también una expresión, pues sin expresión no hay arte. Sin embargo, eso no es todo lo que debe definir a la obra de arte. Si nos quedamos solo en la expresión, estamos menospreciando todo el potencial artístico de la obra. Queremos decir entonces en términos sencillos que una obra de arte no es simplemente que se vea bonito o que se vea feo o que te guste o que te agrade o que es buena o mala, pues una obra de arte conlleva también muchísima historia detrás de ella. Por lo tanto, el arte es la capacidad que tiene el ser humano de representar sus ideas, sus visiones, sus sueños, y es a través de creaciones que transmite la esencia de su creador a quien la observa y contempla, desde las pinturas más famosas, las esculturas, arquitectura, hasta la música y danza. Todo aquello que permite al hombre expresar un sentir y llevar un mensaje es considerado arte. Un artista completo es una persona que conoce, aprende y sabe canalizar sus pensamientos para llevarlos a un fin único e irrepetible. Y he allí el estado perfecto de un artista, su obra finalizada con líneas únicas e inconfundibles, pues no serán encontrados en otro objeto igual. A ver, muchos conocemos el famoso cuadro de la Mona Lisa del maestro italiano del siglo XV, Leonardo da Vinci. Sabemos que ha sido copiada en un sinnúmero de oportunidades, pero la verdadera obra es única, pues conlleva errores que se dieron al momento de su creación, que solo fueron vividos en una oportunidad, cuando el pintor plasmaba su obra. ¿Es eso únicamente lo que le da valor a la obra de arte, que es única e irrepetible? De igual forma se ve en las esculturas más vividas, desde las clásicas de la antigua Grecia y Roma hasta las contemporáneas, como lo son las de los artistas que nos muestran obras excelsas, cargadas de historia, aun cuando son de años más cercanos al nuestro. Y es que el arte no conoce de tiempo, pues cuando una obra cala más allá de lo esperado, trasciende aún más de lo que se cree. El arte es entonces fuente de conocimiento, pues invita a su creador a buscar información, documentarse, llevar un recuento de lo que se ha hecho en ese ámbito que desea incursionar, ya sea una pintura, hacer un edificio o componer una melodía. El arte transmite un valor cultural incalculable, detalla todo lo que lo hace en sí mismo ser una obra de arte, y es que habla del contexto, de su creador y del momento en el cual fue hecho. En sí mismo, también, conlleva un viaje a quien se atreve a hacerlo y a quien lo disfruta. Y es que para aquellos que desean conocer el mundo de las artes, es un encuentro con la historia misma. No se puede hablar de arte sin hablar de historia. Desde el comienzo de la humanidad, una muestra de tal efecto es el arte de los humanos de la prehistoria, que dejaron plasmado pinturas en las cavernas distribuidas alrededor del mundo. Algunas de ellas siguen vigentes aún. El arte es, pues, una comunicación del hombre por defecto. No se necesita un manual para entenderlo, porque por sí mismo habla cualquier idioma, el idioma de las imágenes. Es por ello que aquellos que se atreven a descubrir el mundo de las artes se adentran en un universo infinito de posibilidades inalcanzables. En la actualidad, las universidades han hecho del conocimiento
una especialización o un monopolio de especializaciones. Notablemente, el conocimiento científico, la estética y la ética corren por separado actualmente, pues en esta época de la modernización del internet y de las redes, ¿dónde ubicamos al arte en nuestras vidas? Normalmente cuando hablamos de arte, lo decimos como si fuera algo totalmente distinto a la ciencia, incluso como si fuera lo opuesto, pues la ciencia es más estructurada y el arte más libre, ¿verdad? En consecuencia, exigimos cantidad de cosas objetivas y éticas del mundo científico, sin pensar también exigirlas del artista y del arte. Esto nos enfrenta a ciertas dudas que en la ciencia son de difícil solución. Por ejemplo, ¿es válido reproducir un virus para estudiar formas de combatirlo, pero con el obvio peligro de que se nos escape y produzca una pandemia? No nos preguntamos si hay preguntas equivalentes en el arte, porque a nadie le importa realmente. El tratamiento del artista es totalmente distinto, porque suponemos que el artista se limita a producir cosas sin mayor consecuencia. Pero, dentro de una realidad largamente olvidada, el arte no está allí para producir objetos. El arte es un campo que pertenece al conocimiento y dentro del cual se postulan problemas y se los resuelve. Es por eso que está el debate entre si algunas cosas se consideran arte o no, porque el arte produce conocimiento. El arte es un campo que pertenece al conocimiento y dentro del cual se postulan problemas y se los resuelve. Es un lugar en donde uno puede especular sobre temas y relaciones que no caben en otras ramas del conocimiento. Como parte del arte es hacer objetos para comunicar efectivamente la especulación, se cae en la tentación de confundirlo con una artesanía. Es así que mucha gente le pone más atención a la habilidad técnica que al efecto que pueda tener la obra. Es un pecado simplemente decir, oh, se ve muy bonito, y no te pones a pensar realmente en lo que significa la obra. Hablamos entonces en este ejemplo del arte como una actividad totalmente diferente a la ciencia. De hecho, le aceptamos cierta creatividad al pensamiento científico y a veces incluso permitimos que alguna información científica se utilice para hacer arte, como solía hacer Salvador Dalí, por ejemplo. Pero mayormente consideramos que arte y ciencia son dos polos opuestos en la gama del procesamiento del conocimiento. Es algo así como oponer las fantasías a los hechos y suponer que estas dos cosas no pueden ir juntas. Por supuesto que pueden ir juntas, pero nosotros lo que hacemos es exigir del científico que sea responsable, socialmente útil, riguroso en los procesos que elabora, que experimente, que investigue. Y queremos que sea capaz de rendir cuentas cuando se le pide una rendición de cuentas. En cuanto al artista, pues le toleramos su omnipotencia autodeclarada, entre comillas, y una vez que un objeto es declarado como arte, se convierte prácticamente en algo indestructible, salvo por acto de Dios. Pareciera que el bienestar social no parece tener importante para el arte, y no importa si la obra de arte es un síntoma del ego del artista, la expresión de un sociópata o si sirve para ayudar a otra gente. Y la rendición de cuentas para el arte no existe, o si existe, lo único que hace es borronear y confundir el juicio con nociones sobre la censura y la libertad de expresión. Simplemente si no lo entiendes es porque eres imbécil. Sin embargo, la comunicación, que es lo que el artista quiere lograr cuando muestra su obra a otra gente, es un acto que supone que debería de exigir responsabilidad, ¿no? Si comunicamos, tenemos que considerar con quién nos comunicamos, no con un público abstracto. ¿Y por qué consideramos que es importante comunicarnos? La comunicación necesita un control de calidad mucho más refinado que la alusión a generalidades vagas. Y el que nos definamos como artistas no significa que todo lo que hagamos es arte. De hecho, el artista debe de luchar porque lo que haga sea arte. Es exactamente igual a lo que hace el científico, porque no todo lo que hace un científico es considerado ciencia. Si discutimos estos temas en términos de conocimiento, veremos que la diferencia mayor entre el arte y la ciencia es que en el arte se permite especular sin tener que respetar la causalidad o la lógica, pero la ausencia de esas limitaciones no nos exime de las expectativas que planteamos para los científicos. No hay razón alguna para justificar que el artista no sea responsable ni sirva al bien común, que no sea riguroso y que no tenga que rendir cuentas. Por supuesto que debe hacerlo. Me gustaría entonces introducir a un tercer personaje, que vendría a ser un mago.
Creo que es importante pensar en un mago en este contexto, porque el mago es realmente el extremo opuesto de un científico. Pero, a diferencia del científico, el mago es bueno en la medida que es capaz de esconder el proceso de sus trucos y de mantenerlo en secreto. La tarea del mago no es la de expandir el conocimiento, como lo sería para el científico, sino de desafiar lo que conocemos para crear todo un espectáculo. Su responsabilidad social se limita a que su espectáculo sea bueno y que no haga daño mientras lo realiza. Cuando pensamos en una mujer cortada en el clásico truco del mago que la cortan en la mitad, normalmente parece estar cortada, pero en realidad no se la divide en dos pedazos. Frente al mismo hecho, el científico solamente analiza qué es lo que pasaría si la mujer realmente fuera cortada en dos. Entonces ambos nos engañan. Este análisis permite llegar a la conclusión que probablemente sea más prudente no cortarla en la realidad. Ese es el trabajo del científico, analizar qué pasaría así. El artista, a su vez, utilizaría la imagen de la mujer cortada como una metáfora que evoca otras cosas. Aquí no habría ni cortes ni análisis, solamente hay una metáfora, una alusión o una evocación. Los tres personajes, un mago, un científico y un artista, se separan en cuanto a cómo relacionan la credulidad con la credibilidad. El científico trata de explicar todo lo que es increíble. Del otro extremo, el mago trata de simular lo increíble. Y mientras tanto, el artista trata de presentar lo increíble para expandir el campo de lo creíble. Es por eso que la función de la explicación cambia en cada uno de los tres casos. La explicación es la misión primaria del científico. Los científicos deben explicar. Lo que no pudo ser explicado hasta el momento, ahora puede serlo. Y con suerte es la explicación correcta. Por lo menos, mientras el científico esté vivo. Uno podría decir que todo lo que hace el científico es una explicación, aun si no utiliza palabras. Para el mago, la explicación no existe, es anatema. Toda explicación destruye la alusión que trata de presentar. El mago no quiere explicar lo que hace porque es magia, porque nadie debe saber cómo lo está haciendo, si no, se moriría la ilusión, se moriría su espectáculo. Y esta es la razón por la que los magos deben guardar sus secretos. Pero, ¿qué pasa entonces con el artista? El artista se encuentra en algún punto entre el científico y el mago. El mago explota la credulidad de la gente. El científico trata de eliminarla. El artista trata las dos cosas. El arte puede ser visto como un acto de magia explicado. Lo notable es que, distinto a lo que sucede con el truco de magia, el arte sobrevive a la explicación. Pero hay que notar aquí que la palabra explicación crea una situación mucho más compleja para el artista que para el científico o el mago. En una situación sana y no autoritaria de una exposición, digamos cualquiera, una explicación de una obra contiene la formulación del problema o de los problemas que le corresponden a la obra. Esa explicación puede incluir la importancia del problema, cómo encaja en una investigación más amplia y cómo se integra a la ideología del artista, que determina sus motivaciones. Por lo tanto, en esta situación, el artista no está muy alejado del científico, porque está explicando, está dando conocimiento. Básicamente, si no te ha quedado muy claro todo esto, el arte trata de conocimiento, porque detrás de cada obra podemos conocer historia del ser humano, historia del periodo del artista, etcétera, etcétera, historia de la sociedad, historia del artista dentro de la sociedad y de cómo le ven otras personas. La mayoría de personas, entonces, ya para concluir, se dejan llevar por un juicio estético casi inmediato y totalmente fútil cuando ven una obra de arte. La sociedad de consumismo ha dado más importancia al hecho de consumir imágenes y desecharlas casi instantáneamente que a observar una obra de arte, a ver qué hay detrás, qué implica una obra de arte. Así pues, una obra de arte pierde totalmente su función en una persona consumista no educada en el mundo del arte al declarar algo como: sí, esa pintura me gusta, o no, esa pintura no me gusta, siendo que dicha frase deja de lado la verdadera función de una obra de arte, o la que debería ser su función principal,
la cual es expresar la realidad del artista y de su entorno, dar conocimiento. Y bueno, me pareció realmente interesante este tema, muy importante en la escena artística actual, contemporánea. Creo que hay que leer, hay que informarse y hay que saber más. Creo que el arte no solo trata sobre ser bonito, aceptable, bello, feo, despertar emociones, etcétera, etcétera, lo que dice mucha gente. Eso es quedarse en la mera superficialidad de la obra. Incluso es un análisis menos profundo que un análisis iconológico de la obra. Si al ver una obra no podemos expresar más allá de lo que nos hace sentir a nosotros personalmente, entonces estamos fallando al apreciar una obra de arte. Es necesario un análisis más profundo, investigar sobre el autor, sobre su periodo de vida, sobre los materiales, etcétera, etcétera. Creo que este video se ha alargado mucho. Díganme qué opinan en los comentarios si es que así lo desean. Si no, no importa, yo seguiré haciendo videos como siempre. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.